Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Entiendo que leímos esto ayer, Lauren, pero este versículo es tan poderoso en lo que refiere a lo que el Señor ha hecho en el corazón y la vida de la persona que le cree. Y en segundo lugar, lo que está en nuestro futuro. Amén. Entonces, vamos a leerlo una vez más, por favor. Y no solo ellas, Estoy leyendo las notas. La creación y todo lo que eso incluye. sino también nosotros mismos, Se refiere a los que creyentes. tenemos las primicias del Espíritu. Aunque Jesús trató con todo lo que se perdió a causa de la caída en la cruz, solo tenemos una parte de aquella posesión ahora, más el resto vendrá durante la resurrección. Aún, Detente aquí un momento. La resurrección. Eso será el evento más poderoso que el Así mundo es. jamás ha conocido hasta el día de hoy. Dice la palabra que el Señor mismo descenderá desde los cielos con voz de mando y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados para estar con el Señor en los aires, y así estaremos con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en la resurrección? Porque lo que insinúa aquí es que todo por lo que Jesús pagó un precio tan grande en la cruz del Calvario, entonces le pertenecerá al Hijo de Dios. Así que, ¿qué significa sí, esto? ¿Un Señor, cuerpo si glorificado? esta corrupción se vestirá de incorruptibilidad, la mortalidad de la inmortalidad, seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo mortal en el que vivimos, esta tienda de carne en la que vivimos, será glorificada. La fuente de vida del cuerpo humano La sangre, es sí la sangre. De allí viene la fuerza, allí está. La fuerza para el cuerpo glorificado será ahí el está. Espíritu Santo. Y no será sangre o hueso, sino que, bueno, será hueso, pero no será sangre. Y será el Espíritu Santo. Él es Dios. Sí. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Y usted dice, bueno, tenemos al Espíritu Santo, sí, pero solo tenemos una Correcto. pequeña parte de lo que el Espíritu Y Santo Pablo puede diría hacer. que Él nos aviva, hace vivir nuestros miembros mortales para que podamos en esta carne mortal vivir esta experiencia cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero todo se hace por fe en lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años. Y no solamente es beneficioso para nosotros hoy, pero esa es nuestra eternidad cuando llegamos a la raíz. Siempre vamos a estar unidos con lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuántos cristianos en las iglesias hoy día creen que va a haber un rapto? La llamaste una resurrección. ¿Ambas cosas realmente funcionarán? ¿Cuántos creyentes? ¿O es el punto de que ya no muchos creen en esa resurrección? Creo que sí hay creencia en el rapto. Creo que el debate es cuándo va a suceder. El tiempo de ¿Cuál todo. es la línea de tiempo para el rapto? Creo que eso es lo que se está debatiendo. Y creo que hay muchos de aquellos que están desilusionados en la iglesia porque ha habido mucha mala enseñanza de escatología. Hay personas que ponen fechas y hacen esto y el otro. Hay muchas personas que ya no quieren hablar acerca de ello, ya no quieren involucrarse. Muchos pastores jóvenes ya no lo predican y necesitamos predicarlo, primero que nada porque la literatura apocalíptica es parte de la escritura. Pero es por la incredulidad que no lo predican. Creo que es escepticismo o simplemente... No creo que sea mucha incredulidad, creo que simplemente no nos importa mucho. Sí, lo Evitar es. controversia, tal vez. ¿Cómo dijo? Evitar la Disculpe. controversia. Oh, sí, evitar controversias. Y es como decir que esto no es importante, pero sí es importante que nos enfoquemos en ello y que lo entendamos bien. Porque muchas sectas y muchas enseñanzas falsas se basan en escatología inapropiada y enseñanzas malas.
el no entender los eventos del fin del tiempo es un gran problema. Y yo creo que la mayoría de los cristianos sí creen que viene la segunda venida y el rapto. Creo que se debate mucho en las señales, en la línea de tiempo, pero hay muchos en la iglesia igual que no creen en el rapto y se burlan de ello. Pero esa es la resurrección, entonces no creen en la Exacto. resurrección. Ellos, de hecho, no lo interpretan de esa manera, pero sí es la resurrección. Ellos están negando la resurrección misma, es lo que Pablo está diciendo. Cuando hablamos acerca de los cristianos, debemos darnos cuenta que estamos hablando de diferentes grupos. Por lo menos la tercera parte de los miembros de iglesias completamente niegan el rapto y la resurrección. Esa es la iglesia liberal. No lo creen, no hablan acerca de ello. Creo que la mayoría de las asambleas de Dios, Iglesia Cuadrangular, sí lo creen. El mundo pentecostal en su gran mayoría sí cree en ello. De hecho, la mayoría de los bautistas también. Son los bautistas conservadores. Los que quedaron en el medio, la iglesia en el medio, los más moderados. ¿Cómo puedo describir esto? La gente que se quedó en medio, los evangélicos liberales, si pudiéramos llamarlo así. Ellos no están hablando acerca del rapto y la resurrección y esas cosas. Pero lo que es triste para mí es lo que el hermano Dave mencionó, que algunos pentecostales y los ministros más jóvenes, porque mire, cuando yo era joven, la doctrina de la resurrección y el rapto era algo que me emocionaba mucho y lo predicaba mucho y creo en ello fuertemente. Necesitamos que los ministros más ancianos lo prediquen más para que los ministros jóvenes entiendan la importancia que tiene. Y creo que ahí es donde estamos fallando, particularmente entre el liderazgo alrededor de las denominaciones. Tenemos que enfatizarlo más. No lo hacemos lo suficiente. Bueno, la resurrección es una de las doctrinas principales de la Biblia. Fuertemente. Fuertemente, claro. No es solamente algo a un lado, es algo bastante sólido. También existe, en los últimos 10 años me he dado cuenta de una escalación de enseñanzas de calvinismo. Han estado allí en la iglesia, pero parece como que están creciendo y están siendo aceptadas un poco más. Algunos aspectos del calvinismo siguen la enseñanza de Agustín. ¿Pero qué tiene que ver eso con la resurrección? Bueno, tiene mucho que ver porque ellos son amilenialistas. Creen que el arrebatamiento o la resurrección ya sucedió, pero fue una resurrección espiritual. Realmente no creen en la resurrección. Bueno, ellos creen que fue una resurrección espiritual y ahora la iglesia debe prepararse para esa segunda venida de Cristo, para preparar al mundo. Así que es parte de su mandato preparar al mundo. Algunos dominionistas caen en esta categoría en la que tienen que tomar la posesión del mundo primero y hacer que vivan de esa manera. Algunos han aceptado también los conceptos del preterismo, creyendo que todos estos eventos de los que hablamos nosotros, el libro de Apocalipsis y Daniel, que no se ha cumplido aún, que ya se cumplió todo antes del año 100 DC. Así que ellos no esperan la profecía bíblica como nosotros, por lo tanto ellos malinterpretan lo que está pasando en este momento con Israel y su lugar en el mundo como nación, la Israel nacional. Así que está ese componente junto a todo lo demás. ¿Estás diciendo que la mayoría de esas personas creen en cómo se llama? Amilenialismo. El amilenialismo. Ellos creen que la resurrección ya sucedió y que no va a haber un reino milenial de Cristo, ese reino literal de 1000 años. Pero también creen que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Así es, ellos creen en lo que se llama supercesacionismo. Sí, ellos señor, creen. Sí. Ahora tenemos que tener cuidado porque no todos creen en correcto. eso. No todos creen. Por eso es que dije Todos los algunos no siguen eso. Algunos, sí. Eso sería una contradicción. También está el preterismo y el preterismo parcial, que es muy popular. Sí, el término latín preter quiere decir pasado o que quedó atrás. Ellos creen que estos eventos cataclísmicos ya fueron cumplidos en el año 70 cuando Tito conquistó Jerusalén con los romanos. Eso es algo muy popular que creen. Y para mí, en nuestro pasaje hay algo
en el estudio de la Biblia que yo le enseño a los estudiantes, que se llama la repetición de palabras. Y aquí, cuando miramos la palabra esperamos la adopción, me hizo recordar que hemos recibido el espíritu de adopción. En el verso 15 dice que el Espíritu Santo nos adoptó a la familia de Dios. Somos parte de su familia. Pero aquí, como usted dijo, estamos esperando por el cumplimiento de este proceso. Ya fuimos adoptados, ya somos salvos y estamos en el proceso de ser salvos también. Y la resurrección del cuerpo, esta redención, este acto físico de recibir nuestro cuerpo glorificado, estos eventos que esperamos, es cuando veremos el cumplimiento de este proceso. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos y en los versos que siguen vamos a mirarlo un poco mejor, pero tenemos que entender, ya somos salvos, pero también estamos en el proceso de ser salvos. No que no somos salvos ahora, pero quiere decir que seremos salvos y será cumplido. Lo que no entendemos apropiadamente de la escatología es cuando pensamos que nosotros vamos a inaugurar el reino de Dios aquí en la tierra, que nosotros tendremos esta mentalidad de dominio, pero el mundo no va a mejorar antes de la segunda venida, va a empeorar. Y hay muchas personas que enseñan que nosotros vamos a inaugurar el reino de Dios aquí con esta teología de dominionismo. Y yo no lo miro bíblicamente. Yo no miro que el mundo mejore. Yo miro que la iglesia va a ser más fortalecida. Miro que la iglesia va a cobrar fuerzas y se va a preparar para la segunda venida, pero no el mundo en sí mismo. Y aquí es donde pastores que son menores de 40 necesitamos enfatizar, necesitamos predicar la escatología apropiadamente, el estudio del tiempo final, porque hay mucha confusión, hay muchos debates, hay debates de pretribulación, posttribulación, y tenemos que saber bíblicamente, ¿por qué creemos en lo que creemos? Este concepto que está hablando Pablo, que hemos sido adoptados, hemos recibido el espíritu de adopción, pero también estamos esperando la adopción y la redención. Eso quiere decir que somos salvos y seremos salvos. Muy bien, tenemos que ir a la pausa y espero pues que ustedes le estén contando a otros sobre un estudio en la palabra. Eso les bendice a ellos y les ayudará también. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Asumo, escuchando lo que ustedes han dicho de las distintas doctrinas que le dan la vuelta al mundo, todavía creo que la mayor presentación, la mayor enseñanza sigue siendo el principio de que la trompeta de Dios va a sonar. Y Jesucristo se va a llevar a su iglesia. ¿Es correcto eso o no? Lo que usted mencionó de Primera de Tesalonicenses es oficialmente, y no sé si todos en general prediquen y enseñen esto, pero el rapto pretribulación es oficialmente el punto de vista de Asambleas de Dios, de la Iglesia de Dios, y es oficialmente el punto de vista de los bautistas. Eso es así, pero individualmente hay iglesias autónomas que enseñan y predican lo que quieren, sea o no lo que la denominación está predicando. Pero hay personas que enseñan y predican lo que quieren. Bíblicamente, lógicamente, razonablemente, yo no puedo tener otro punto de vista de la escatología aparte de lo que hemos descrito, que es un rapto pretribulación. No lo veo de otra manera y no creo que tenga sentido en la luz y el contexto de las Escrituras creer de otra manera. El capítulo 24 de Mateo, donde Jesús habló de esa gran tribulación que viene al mundo, eso parece que es después del rapto, ¿no? Sí. Y de hecho, todos los pasajes que usted mencionó en Primera de Tesalonicenses hace unos momentos y lo que miramos en Mateo 24, creo que todo eso apunta ahí.
Y también se trata de si creemos o no en una interpretación literal de la Biblia. Y si creemos que la Biblia es inerrante, hay muchas personas que creen en la inspiración limitada o algunos otros puntos de vista diferentes. Y hablamos el lunes en el programa que las universidades y lo que está sucediendo en las universidades está afectando lo que vemos en la sociedad, pero está empeorando en los seminarios y las universidades bíblicas, porque lo que vemos en los púlpitos es un reflejo de lo que está sucediendo en estas universidades y es algo alarmante. Lo que está sucediendo con los líderes y los estudiantes en Colombia, en Harvard o de donde sean, se están convirtiendo en líderes políticos y también en nuestras universidades cristianas, ellos se convierten en nuestros pastores y si no están predicando las doctrinas fundamentales va a ser un problema en la iglesia y por eso la iglesia está en la condición en la que está. Hablamos de esto en el primer programa esta semana. Cada vez que intentamos lograr nuestra salvación y nuestra santificación por medio de nuestro conocimiento y sabiduría y nuestro entendimiento, nuestro dinero, nuestras obras, lo que sea, lo vamos a hacer mal. Cuando ponemos nuestra fe en estas avenidas y tratamos de lograr nuestra santificación por los medios de la psicología o tratamos de alcanzar salvación por medio de la psicología, cuando decimos, haz estas actividades para ser salvo o para mantenerte salvo, eso es el gran problema de la iglesia. Para mí, cuando yo estaba creciendo, es que si yo estaba ocupado, eso era bueno para mí. Mantente ocupado y vas a estar en una buena posición. Necesito lavar mi auto. Necesito que se lave mi auto. El mío también, pero la iglesia adaptó ese pensamiento donde dicen, tenemos actividades sucediendo cada día de la semana, tenemos cosas para participar. A mí me encanta compartir con el pueblo de Dios y tener convivio. A mí no me molestan las actividades en la iglesia, pero si yo pudiera llegar a la iglesia el martes para orar, entonces eso me va a mantener salvo o eso me va a dar victoria sobre el pecado o si voy al desayuno de varones me va a ayudar. No, esas cosas no dan victoria sobre el pecado. El estar ocupado no es. Hay bastantes personas que están tan envueltos en este mundo, y estoy hablando de personas religiosas, pero eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo totalmente diferente. Usted mencionó se me fue de la mente, pero vamos a trabajar y hacer el mundo tan bueno para que Cristo pueda regresar. Es la teología del dominio. Y eso se convierte en el enfoque de muchas iglesias. Las cosas físicas aquí en la tierra, ¿qué podemos hacer para ayudar a la humanidad? Programas sociales y construir pozos y cosas que son buenas y cosas que deberíamos hacer, pero nada de eso es más importante que la salvación y el discipulado. Pero todo se ha convertido acerca de cosas sociales que podemos hacer. Cuando el movimiento pentecostal comenzó en los 1900, hubo una creencia muy distinta en el regreso de Cristo, que una reinstitución de los dones, una reinstitución del derramamiento del Espíritu era indicativo de un pronto regreso de Cristo. Así que el pronto regreso de Cristo fue predicado. 120 años después, la iglesia estaba fuera de enfoque. No estaba buscando el regreso de Cristo, ni siquiera nuestras iglesias pentecostales que andan por ahí todos locos deseando el dinero, deseando los números, deseando la educación y deseando a la gente. Ya no están buscando realmente lo que Dios puede hacer en la vida de una persona y la promesa de su regreso. Esa bienaventuranza esperada. No sé cuándo fue la última vez que yo vi un mensaje sobre la esperanza bienaventurada, cuando Él esté a punto de venir. Y eso es la verdad de que Él viene de vuelta. Entonces, estamos fuera de enfoque. Estamos enfocados en nosotros mismos, estamos enfocados en nuestros propios reinos, estamos enfocados en lo popular que somos, cuánta gente somos, cuánto dinero podemos tener. Y
cada vez que tenemos eso, algunas de estas otras cosas teológicas son ciertas, pero para ser honesto, la iglesia moderna, carismática, pentecostal, ni siquiera está aprendiendo teología. Me parece que la doctrina de palabra de fe ha contribuido a eso, más que cualquier otra cosa. Pero estás en lo cierto. Las asambleas de Dios también, bautistas, Iglesia de Dios, realmente la atención se enfoca en otro lugar. Sí, está enfocada en el aquí y ahora, y una vez más en nosotros mismos, y eso es una receta segura para desastre. Y una vez más, lo que el mensaje de la cruz espero que pueda hacer es que traiga a la gente de vuelta a la realización de que la iglesia está en una batalla contra el pecado. Nosotros solo podemos proclamar a Cristo y traer a los pecadores fuera del mundo, y aún así solo podemos proclamar a Cristo y a Él crucificado a la iglesia y tener la esperanza de que puedan ellos subir por encima de algunas de las situaciones carnales en las que hemos estado involucrados. Y tiene muchos diferentes síntomas, pero yo creo que estamos fuera de enfoque, es lo que puedo ver en la iglesia. Permíteme dar algo muy interesante aquí. Regresemos a Jonathan Dickinson, que fue el primer presidente de Princeton. Princeton, en esencia, nació después del primer gran despertar. En su comentario con respecto a la escuela, él dijo, entre comillas, maldita sea la enseñanza contraria a la cruz de Cristo. Esas son palabras Esa es una declaración muy importantes. fuerte. Cuando nos fijamos en estas universidades, hermano Swagger, estaba regresando a uno de los reportes que escribí hace tiempo. Harvard, que fue formada en 1636, la regla original dice esto, que cada estudiante sea claramente instruido y fuertemente presionado a considerar bien que el principal fin de su vida y estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, lo cual es la vida eterna. Por lo tanto, poner a Cristo en la base como el único fundamento de todo conocimiento y aprendizaje verdadero. Estas son citas de estos hombres en estas escuelas. En el primer, de las primeras 106 de las primeras 108 universidades comenzaron bajo la fe cristiana. Para el cierre de 1860, habían 246 universidades en Estados Unidos. 17 eran estatales, pero casi todas las demás fueron fundadas por denominaciones cristianas o individuos que habían jurado un propósito religioso. El fundamento de nuestra nación, no hay error, fue basado no solo en los principios, pero en conocer a Jesucristo. Y yo puedo continuar, escribí muchos artículos de esto, estaba leyendo algunas de las citas y me bendice ver el fundamento. Ahora, algunos dicen que este país fue fundado secular, pero no. La educación era puramente cristiana. No fue hasta el final del siglo XIX, en los 1840 y 50, que comenzamos a traer a más gente de Europa, más aprendizaje llegó, y en lo de solo unas cuantas décadas, corrompieron completamente el sistema educativo. El hombre hace eso mismo solo. Sí. Él no necesita la ayuda de nadie para hacerlo, porque si la persona no está en relación con Cristo, las metas y los procesos y todo lo que nosotros decimos ser, Estados Unidos ha sido extremadamente bendecido, pero ha dejado a Dios en su proceso, es cierto, en el sistema educativo y también en la iglesia. Pero si le preguntamos a la mayoría de los cristianos, cualquiera que sea, sobre la resurrección, creo que la mayoría no saben qué responder. No saben El lo que hermano es. Larson creo que está en lo correcto cuando dijo que hay una falta muy seria de la enseñanza de doctrina en las iglesias. Doctrina, sea salvación, sea el bautismo del Espíritu Santo, sanidad divina, la segunda venida, la santificación, doctrinas. Y o se enseña muy mal o no se enseña para nada. Y eso es un gran problema. Por eso vemos a la iglesia en la condición en la que está. Yo miro a muchos ministros en YouTube y muchos videos en el Internet y estoy muy preocupado por la falta de profundidad teológica que hay en las iglesias, la falta de doctrina sana. Estás en lo cierto. Así es. Sí. Vamos al próximo versículo, por favor. ¿Algún otro comentario? ¿Algo más que quieran anexar? Bueno, sí, miren, solo nos quedan como 10 segundos más o menos antes de que nos hagan terminar. Mejor quiere esperar un poco hasta que... Sí, vamos a tener que hacerlo. Sí, sí. No hay opción. Les motivo a que le inviten a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra.
sobre la cadena, cuénteles. Será de bendición para ellos y para usted también. Y sé que muchos lo hacen y les doy muchas gracias por hacerlo. Una vez más, gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.